bienvenido. Volvemos otra vez con Historia Resonante y en la entrevista de hoy ha venido desde Química Analítica Mercedes Villar-Navarro. ¿Qué tal estás, Mercedes? Hola, bien, tranquila. Bueno, vamos a hacer preguntas sobre tú como profesora, Vale. un poco de tu línea de investigación y tu experiencia como estudiante. Vale. Vamos a empezar primero con profesor, que es el departamento en el que estás, Química Analítica. ¿Por qué elegiste ese departamento? Pues mira, a ver, era el departamento que me gustaba, pero yo no quería estar en química analítica porque yo tengo una hermana que ya hizo química, ya hizo la tesis en química analítica, entonces era como, ostras, otra hermana más, lo mismo, pero empecé en química física, una alumna interna, cuando estaba en cuarto. Y después me di cuenta que no, que a mí me gustaba la analítica y me fui a analítica. O sea, fue un poco... ¿Te diste cuenta a tiempo, por así Sí, decirlo? me di cuenta antes de terminar la carrera, de hecho. En quinto ya bajé a analítica. Bueno, y esta pregunta ya me imagino la respuesta, pero si no pudieras elegir química analítica, ¿qué departamento elegirías? Evidentemente química física. También es no sé, yo creo que es el que tenemos más nexos de uniones. De hecho, nosotros ahora mismo en la línea de investigación colaboramos con química física. Yo he hecho varias colaboraciones también con otros profesores de química física. Entonces, con mucha probabilidad, Sí. Lo que pasa es que sí es verdad que a mí me gustaba mucho la parte de cuántica, o sea, que era completamente distinta a la parte analítica en la que estoy ahora, pero era química física cuántica lo que a mí me gustaba. Dos mundos totalmente distintos. Sí, Bueno, pero es donde fue donde empecé, de hecho, vamos, donde empecé a alumna interna, empecé en cuántica. Bueno, Pero era demasiado ordenado aquello. Y tú como profesora habrás dado muchas asignaturas, muchas prácticas. Así, ¿cuáles has dado así como profesor y de prácticas también y que puedes contarnos? Pues asignaturas de teoría. De teoría creo que he dado la química analítica 1 y 2 y he dado también la química general de farmacia, de teoría. De práctica yo creo que todas las que imparte el departamento. Análisis de alimentos, control de calidad, bueno, las de antigua licenciatura antes del grado, o sea, creo que eran, bueno, la ampliación de química analítica, todo eso, que era como la química analítica 2 de ahora, vamos, básicamente. Y así pregunta, ¿qué te gusta más? ¿Da la teoría o da las prácticas? Esa es una pregunta... A ver, a mí me gustan mucho las prácticas porque tienes mucho contacto con los alumnos, ¿no? Entonces, cuando es verdad que ahora que se dan a lo mejor todas en una semana, no te da tiempo a establecer tanta relación. Cuando antes se daban a lo mejor 2 semanas, sí que tenías más contacto. Pero bueno, luego hay teorías bonitas y teorías menos bonitas, no les voy a decir. Pero no te sabría decir, cada una tiene un enfoque diferente. Sí es verdad que en las teorías tienes más que estar tú integrando un poco a los alumnos, ¿no? Porque muchas veces y en las prácticas sí es más ameno, pero bueno, las dos son bonitas, la verdad. Y de las asignaturas que has impartido, ¿cuál es la que más te ha gustado y la que menos? Y el por qué, claro. Impartir Sí. la química analítica 1, lo que es ahora primer cuatrimestre. Volumetría es la que más me ha gustado. Siempre, de hecho llevo muchísimos años ya dándola. También me gustó mucho la parte de química general, de farmacia, porque se dan solo los equilibrios. La parte que nosotros damos en el departamento es solo el equilibrio químico. Y claro, al final, equilibrio y volumetría Más o menos lo mismo. Claro. es prácticamente lo mismo. Y la que menos de impartir de teoría, la química analítica 2. Porque creo que es una asignatura importantísima, porque es el manejo, vamos, toda la parte instrumental, pero es una asignatura muy tediosa de explicar. Tienes que estar muy encima porque es verdad que es todo muy teórico y cuesta mucho. La otra es mucho más amena, tiene muchas más anécdotas. Más divertida. Sí, puedes hacer mucho más ejercicios en pizarra, de demostraciones, entonces sí, las que más y las que menos, sí. Basándome en las dos básicas del departamento, vamos, luego la de equilibrio y de farmacia también me gusta mucho. Y me gustaría en algún momento impartir la química general de aquí. Sí. Sí, lo que pasa es que esa asignatura hay que preparársela muy bien, requiere mucho tiempo y bueno, al final Hombre, tienes tiempo. que cuadrar también tus horarios para eso, entonces bueno, cuesta, pero sí me gustaría en algún momento Es muy bonita, muy impartirla. bonita.
Sí, porque creo que además los profesores recordaríamos muchas cosas que las tenemos ahí como abandonadas, ¿no? Entonces, Además, sí. los alumnos después recordamos mucho a los profesores de química general porque como son los primeros Son los químicos primeros, claro. con los que hemos tenido contacto, pues al final el resto de los años, pues, ¿te acuerdas de cuando nos explicó esto? Sí, hombre, y además al ser una asignatura que tiene muchas horas, tienes mucho contacto con los alumnos. Pero bueno, ya en algún momento lo haré. Bueno, has dicho de impartir alguna anécdota así. ¿Podrías contarnos alguna anécdota que tú guardes, que tú digas, ¡buah! Sí, muchas veces yo me acuerdo de este alumno cuando pasó tal, para bien y para mal. Bueno, para bien, no sé, verás. Siempre hay grupos de alumnos, porque no es más el alumno en sí, son los grupos. Yo, por ejemplo, el grupo que impartí del COVID fue un grupo con el que yo tuve mucha relación con esos alumnos y fíjate que la mitad fue online. Pero sí es verdad, claro, yo también es verdad que los cogí en teoría, en seminario y en práctica. Yo ese año cogí todo, pude cogerlo y la verdad que, claro, al final yo tenía mucha relación con esos alumnos y tuve un grupito que era muy bueno, me divertí muchísimo ese año. Anécdotas en práctica, todas las que tú quieras y más, o sea, desde, pues yo qué sé, echar la fenolftaleína en la bureta rosa, os imagináis, cómo te va a cambiar de color, ¿sabes? Bueno, cuando añade el naranja de metilo, añade amoníaco hasta que se ponga rosa. Esto está rosa, tú lo ves rosa, no amarillo, porque lo voy a ver yo rosa, ¿sabes? Pone un refrigerante, eso sí fue un poquito más. Era en las prácticas de análisis de alimentos. Pusimos, porque me incluyo, porque yo no lo revisé tampoco, el refrigerante al revés. Y claro, se llenó todo de humo de sulfúrico, tuvimos que salir del laboratorio. O sea, anécdota. Y luego ya, bueno, cuando yo empecé, sí que es verdad que, claro, yo empecé muy jovencilla. Justo cuando terminé la carrera, empecé ya dando práctica, porque es con un contrato de sustitución. Y claro, yo le daba práctica a mis propios compañeros de la carrera. Entonces me decían ellos, qué vergüenza, vergüenza. Digo, me da más vergüenza a mí, que eso no se tiene que explicar. Y eso sí era complicadillo, porque después, claro, nos íbamos todos de cerveza. De hecho, me lo recuerdan muchas veces ahora. Profe, digo, mira. Y eran mis compañeros con los que yo salía y estudiaba y de todo. Sí, el viernes salí de cerveza y el lunes al laboratorio a explicarle. O el jueves por la tarde terminábamos prácticas y ¿dónde íbamos? Al Cancún, venga. Pero bueno, te sientes así un poquillo. Pero esa anécdota, vamos, y muchas que se nos olvidan. Yo hubo un momento que llegué a apuntar anécdotas en un cuaderno para ir viendo las cosas. Sí. Una vez la Sosa también perdió un protón en agua. Y digo, bueno, ahora es ácida. Pero bueno, eso hay de todo. Para bien y para mal, y de todo. Luego hay alumnos también que tienen mucho interés. Yo, los alumnos, cuando estás en práctica analítica 1, en la parte más de tratamiento de muestras, cuando ves los colores de las disoluciones, o el ataque de la puntilla, y dices, ostras, qué bien. ¿No? O cuando estás explicando algo y dice el alumno, ay, ya lo entiendo, eso es como muy, como profesor, es reconfortante, ¿no? Porque ves en la cara del alumno que se ha enterado de lo que, por fin. Pero vamos, sí, la verdad, normalmente te lo pasas bien también, muchas veces, dando clase. Bueno, y esta es un poquito más polémica, por así decirlo, pero ¿qué hace que le coja manía a un alumno o que sea tu favorito? Porque hay favoritos, evidentemente. Sí, a ver, eso está claro, pero eso es algo, no es que le cojas manía, simplemente hay alumnos, como hay personas en la vida, con las que tienes más o menos conexión. Lo que te digo, yo ese grupito del COVID, y considero el grupito entero, que no eran el grupito entero, eran 4 o 5 alumnos, porque nos encontramos en la feria, los invitados, vienen a verme muchas veces. Entonces, manía como tal, yo sé que es muy típico de los alumnos, no es que me ha cogido manía. No les coge manía, sino hay gente que sí que tienes más feeling y gente que tienes menos feeling. Incluso en las clases se nota, en las teorías, cuando alguien pues, te pregunta algo, la forma en la que te pregunta, pero así manía, tampoco recuerdo ningún alumno al que yo diga, pues, o sea, mejor te viene alguno que te critica a los compañeros y dices, pero no es que le cojas manía. Pero sí, es como las personas en el mundo, en el día a día, más afinidad, menos, y eso es inevitable. Y pienso además que siempre es recíproco.
Cuando tú te llevas bien, ¿no? Como alumnos no lo es. A veces no. Yo creo que cuando un profesor tiene buen feeling con un alumno, el alumno lo suele tener con Sí, él. normalmente suele ser así, pero otras veces a lo mejor Hay de todo en el mundo. Y ese feeling con los alumnos tal, de llevarte mejor, tener más feeling tal, ¿alguna vez ha influido a la hora de las notas? Pues mira, no, por una cosa muy simple, vamos, yo soy súper despistada a la hora de nombres y caras. O sea, yo te conozco a ti, porque te he dado clases y sé dónde estás de alumno interno, pero yo entro en aulas que digo, ostras, la verdad, yo clase a esta gente, no recuerdo nunca caras y nombres, entonces yo corrijo un examen y es que, Sí, como si fuese anónimo. me da igual ver el nombre porque no sé quiénes son. De hecho, alguna vez han venido, vamos, alguna vez no, muchas veces, han venido a revisión de examen y digo, ostras, este era este. Porque yo para eso soy malísima, entonces no me puede influir. Aparte, bueno, intentas, evidentemente, aunque en algún momento dado un nombre sí lo sabes, intentas que eso no te pase, por muy bien que te caiga o muy mal que te caiga. Sí, que por muy bien que te caigas, si pones una barbaridad, la barbaridad está ahí y no puedes hacer nada. Evidente. Entonces, bueno, para mí eso es bastante sencillo por ese problemilla que yo tengo. Y ya de última pregunta en el ámbito del profesor, al dar las prácticas alguna vez, ¿has cometido algún error y le has echado la culpa al alumno? No, puede que cometas algún error, no sé, por ejemplo, el del refrigerante. ¿Es un error del alumno, es un error mío? Creo que es un error de ambos. Ellos no lo pusieron bien, yo no lo revisé. O sea, ahí no, pero echarle la culpa a un alumno no, te pueden decir, puedes darte cuenta que has hecho algo mal, pero no al punto de o sea, hacer algo mal. Es tu culpa. Claro, hacer algo mal podemos hacer todo el mundo, nosotros también somos humanos y también nos equivocamos corrigiendo, nos equivocamos algunas veces sumando, pero, o pues, en práctica, en cualquier cosa, pero echarle la culpa al alumno, ¿no? Vamos, por lo menos que yo, Hombre, hasta donde yo soy consciente, ¿no? Algunos nos han dicho que sí, ¿eh? ¿Yo? No, algunos profesores. Algunos profesores. Que sí, Que han me han dicho, no, yo le expliqué mal las cosas y después vino el otro profesor a echarle la bronca y yo no le dije nada. Yo no recuerdo que a mí eso, no sé, vamos, no. Verá, yo creo que sí que me habré, o sea, no pongo ahora mismo en pie, pero me habré equivocado alguna vez, supongo, como todo el mundo, pero no creo que le haya echado la culpa ni al alumno ni a otro profesor, no sé, pienso que no. Vale. Ahora vamos con la segunda parte, que es la parte de la investigación. Y la primera pregunta para entrar un poco es, ¿cuál es tu línea de investigación actualmente? Y si has estado en otras líneas antes que en esta. Pues bueno, actualmente trabajo en la misma línea que Cristina Román y María Jesús Martín, colaborando también con Germán López, de Química Física, y trabajamos en una línea de técnicas de extracción, principalmente por electromembrana, que bueno, va relacionado todo hacia lo que es una química verde, que las técnicas de extracción no utilicen disolventes orgánicos, se utilice poca cantidad de muestra, en realidad poco de todo. Y bueno, son unas técnicas en las que nosotros ahora lo que hacemos es sintetizar una membrana en la que bueno, intentamos modificarla para hacer toda la técnica más selectiva, menores límites de detección, poder cuantificar trazas, todo eso. O sea, modificación y funcionalización de las membranas para cierto tipo de analitos, principalmente fármacos, normalmente. Es lo que actualmente hacemos. Otras líneas, sí. De hecho, mi tesis doctoral, si bien se centraba también en técnicas de extracción, no eran esas técnicas actuales miniaturizadas, entonces mi línea iba más hacia el medio ambiente. Y bueno, sí, pasa también, he tenido proyectos que eran en Doñana, analizando aguas y bueno, el cangrejo, coquina, todo lo que era la contaminación en Doñana. Entonces, bueno, yo, claro, llevo ya muchos años, entonces sí he pasado, pero bueno, actualmente ya nos hemos centrado un poco en esa línea. También depende un poco de proyectos, dinero, lo de siempre en la investigación, ¿no? Te vas intentando adaptar. Bueno, ¿y por qué elegiste esta línea de investigación? ¿Por qué te gustó? ¿Por qué te la propusieron? ¿O ¿La actual o la...? La actual.
La actual, bueno, porque... Bueno, y si nos quieres contar la otra también. Bueno, la otra, yo cuando entré en el departamento, pues era una de las líneas que propusieron como tesis doctoral y es la que me gustaba, lo que era la analítica in situ. En ese momento que entras tampoco tienes mucha visión, ¿no? Te dicen más o menos, entras de alumno interno, ves lo que se hace y bueno, sigues en esa línea. Y bueno, al final, cromatografía, electroforesis capilar, que es lo que al final a mí me gusta más casi que las técnicas de extracción, me gustan más las de determinación. Y la actual es más que nada porque, bueno, Cristina empezó su tesis doctoral en esa línea y, claro, ya por afinidades en grupo te vas uniendo a esa línea. Yo también había empezado a trabajar ahí y ya vas. Claro, ¿qué pasa? Cuando tú entras en una línea de investigación, te gusta más, te gusta menos, pero luego vas viéndole cosas, ay, yo quiero intentar esto, quiero intentar aquello, a ver si ponemos esto, entonces ya empiezas ahí en una línea que siempre hay algo más, entonces siempre tienes esa inquietud de ver, y si probamos esto, y entonces ya te metes ahí, y actualmente, pues bueno, vamos viendo, siempre vamos viendo cosas y metiéndonos en cosas nuevas. Y con la línea esta, ¿cuál dirías tú que es el propósito final de toda la investigación que estás llevando? Pues bueno, el propósito final es determinar analitos a nivel traza mediante técnicas que sean respetuosas con el medio ambiente y que sean lo más miniaturizada posible y que usen mínima cantidad de muestras, orgánicos, etcétera. O sea, enfocarla hacia una técnica que sea respetuosa con el medio ambiente y que además nos sirva para determinar pues ciertos analitos. Nosotros principalmente ahora mismo nos centramos en principios activos farmacológicos, pero bueno, se pueden aplicar a muchos más, en muestras pues medioambientales, biológicas, todo eso para determinar nivel traza, niveles bajos. Vale, pues perfecto, ya hemos acabado con la parte de investigación, entonces pasaríamos a la parte de tu experiencia como estudiante, ¿vale? Vale. ¿Por qué decidiste estudiar química? Pues también un poco de casualidad, yo no tenía muy claro, de hecho no me gustaba porque mi hermana ya estaba en química, tenía un hermano en derecho, pero derecho a mí no era mi línea, pero bueno, yo sí sabía que era de ciencia, sí sabía que era de química, de matemática, de física, de biología, de farmacia, yo de ahí, de esas más o menos 5 carreras no me movía. Me gustaba mucho la física, la verdad, pero bueno, al final la física era menos laboratorio, a mí me gustaba más el tema laboratorio, el tema de análisis siempre me había llamado la atención y entonces acabé metiéndome en química, pero ya digo, decidí casi el día antes de echar la prescripción. ¿Y cómo has llegado a donde estás a día de hoy? O sea, coméntanos un poco qué has hecho. Pues mira, yo terminé la carrera, yo hice la licenciatura, la antigua, la más antigua, era el último año, y yo terminé y entré en el departamento de cuántica, de química física, al que me fui, y cuando entré en analítica no pensé en desarrollar mi tesis doctoral ni nada, yo entré como diciendo, bueno, hago un poco de experiencia aquí para ver un poco cómo va, pero después primero me dieron un contrato de sustitución de una baja maternal, después me dieron la beca para hacer la tesis doctoral, ya cuando me dieron la beca es lo típico, tú a lo mejor estás unos cuantos meses o incluso un año en el que no te sale nada, entonces vas al departamento, haces cosas, pero no cobras, no tienes trabajo y después te sale todo seguido. Entonces a mí me dieron la beca y me salieron también varias cosas más. Y bueno, pues decidí, dije, bueno, ya he empezado mi tesis, voy a terminarla y después busco trabajo. Al final yo había terminado en 5 años y ya me enganché en la investigación, la verdad. Sí, porque además cuando me dieron la beca mi jefe me dijo, yo me lo pensé, pero no sabía si irme a la empresa o quedarme y me dijo mi jefe, bueno, yo creo que lo mejor es que te vayas. Y dije, ah, sí, pues ahora me quedo. Sí, esa anécdota la recordamos mucho. Fue directo ahí. Sí, porque él decía que si yo quería hacer la tesis tenía que estar plenamente convencida, no podía dudar. Entonces él me dijo, yo creo que lo mejor es que te vayas. Y dije, bueno, pues ahora me quedo. Y ya luego es verdad que yo, se lucha mucho, es duro, es difícil, pero yo dentro de eso tuve bastante suerte, ¿sabes? Entonces yo tal como terminé la tesis tuve la posibilidad de
de optar a un contrato de ayudante doctor y ya de ahí, ya mi carrera. Es verdad que yo entré, por ejemplo, a la docencia, no pensaba nunca que me fuera a gustar, bueno, que no me fuera a encantar, y a mí ahora mismo me gusta muchísimo la docencia. Entonces, al final te vas viendo, vas encajando piezas y vas viendo que tú encajas en ese... Te van llegando y tú vas diciendo, ya voy, y ya llega el momento en que Claro, dices, pues mira. te digo, era un poco... Yo no tenía intención de hacer la tesis doctoral, no era mi intención era siempre irme a la empresa. Pero después pues fue cambiando y la verdad que a día de hoy creo que acerté bastante. Estoy muy contenta. Menos mal que no te arrepentiste. No. Para arrepentirse siempre hay tiempo. Siempre después te puedes... Yo mi idea de hecho era, bueno, termino la tesis y cuando te vas a una empresa vas con un doctorado, que quiera que no. Pero bueno, ya no me fui nunca. Nunca más lo intenté siquiera. No lo llegué ni a intentar nunca más, no volví a echar currículum. Bueno, y has dicho que tú estudiaste la licenciatura, Contaduría Química licenciatura. Sí. ¿Tu opinión es que era más fácil antes como licenciatura o es más fácil ahora como grado? Vamos a ver. Uy. Para mí es más fácil ahora el grado, pero es que nosotros teníamos muchas más horas, tanto de teoría como de práctica, y teníamos mucha más base previa. O sea, ahora se ha ido, igual que se han ido ampliando ciertas cosas, hay otras bases que se han quitado. O que no están no las tenéis tan afianzadas cuando llegáis a la carrera. Yo, por ejemplo, mi hermana actualmente está en secundaria, es de física y química, como ya os he dicho, y muchas veces contrastamos ciertas cosas. Yo cuando de química general en farmacia me dijeron que la ecuación de Nernst ya no se impartía en el bachillerato, claro, yo la daba por más que sabida cuando entraban en primero. No, entonces se ha ido bajando el nivel. Claro, es cuestión de la base que lleves, lo que es más fácil o más difícil. Entonces, se da menos en el grado, sí, se da menos. De hecho, todo el mundo que hace grado al final hace máster. Claro. Que ya los másteres es otra historia, pero... Por eso digo, no es cuestión de fácil o difícil, a lo mejor incluso para vosotros es más difícil que lo que era para nosotros, no lo sé. Sí, pero ya la diferencia es la base que traemos. La base sí es muy importante. La base es más en todo, en capacidad crítica, en eso... Que yo doy clases particulares y... Pues, o sea, nosotros, por ejemplo, María Jesús, Cristina y yo, que somos, digamos, las tres, estamos siempre en el santo generacional, ¿no? Es como... Y quizás María Jesús y yo estamos más cercanas entre nosotros y Cristina más lejos, pero Cristina está lejos de vosotros, o sea, que se ve muy claro cómo va evolucionando un poco todo. Y si tú le dices que lo ves en las clases particulares... Vamos, y son 3 años, Es un bucle. Sí. Es que... Entonces, fácil, no sé. Y bueno, ¿tú eras más de estudiar los viernes o salir de fiesta? Salir, sin ninguna duda. No se la pensaba, ¿sí? No, yo no me he perdido absolutamente nada. Yo he sido una persona, y lo digo en clase, tú lo sabes, Sí, es verdad. Muy constante. Yo he empezado a estudiar, si mis clases empezaban en octubre, porque mis clases no empezaban en septiembre, yo a lo mejor la primera semana, las 2 primeras semanas, era proceso de adaptación y no, pero luego sí he empezado a estudiar diariamente. Entonces, ¿qué pasa? Que yo los fines de semana salía, siempre. Siempre salía, mis amigos me lo decían además, es que no te pierdes una. Bueno, es que yo soy muy constante el resto del tiempo. Pero yo sí, salía los jueves, salía los viernes, los sábados, las ferias, la Semana Santa, Hombre, vamos, todo. bueno. Eso sí, mejor un fin de semana en particular que no salga o salga un día. Sí. Pero yo sí, además lo recomiendo, que no os perdáis nada de lo que vais a vivir ahora. No. Siempre eso, claro, yo... constante. Para mí era muy importante poco, lo de asistir a clase. A mí me servía mucho, porque nosotros era la época en la que nosotros cogíamos muchos apuntes. Y claro, a mí el coger apuntes, estar escuchando, si luego por la tarde me lo estudiaba, al día siguiente me lo repetían otra vez en clase, prácticamente. Pero sí, yo no me he perdido nada, la verdad. Sinceramente. ¿Y tú piensas que se puede encontrar el amor en la facultad como profesor o como alumno? ¿Pero tú crees que...? Sí, ¿no? Nada más que tenéis de ejemplo la cantidad de parejas que hay en la facultad como profesor y como alumno.
Sí, yo lo encontré, luego no me sale bien, pero... Bueno. Sí, porque además pasáis y pasamos muchas horas aquí. Entonces, al final, los nexos, luego es verdad que, bueno, como alumno estás en otra edad, pero también como profesor al final te intercambias con muchos departamentos, con mucha gente, entonces sí, como yo creo que eso además es que nada más que hay que verlo, he hecho hacer un estudio superficial y... Vamos, aquí Se ve. tenemos el ejemplo. Mi novia estudia química también, yo la conocí en la carrera y es verdad, aquí se pasan muchas horas y se ve también un montón de compañeros que es lo mismo. Claro, a lo mejor también, como cruzáis mucho en las prácticas, no es que tú dices, no, yo tengo mi clase y ya está, es que luego conoces gente de otras clases, el que ha repetido, que está no sé qué, que trae un amigo de no sé cuánto, y claro, al final... Yo estoy de pareja contigo en práctica y pásame que no he apuntado esto, tal, Claro. vamos a quedar para hacer los cálculos. Voy a recogerte cuando salga, porque esas cosas... Y los profesores, ya ve que, bueno, yo creo que la mayoría de los que son parejas de profesores se han conocido estudiando, o una gran parte, vamos. Y cuando eras estudiante, ¿te marcó algún profesor en particular, ya sea para bien o para mal? A ver, no como estudiante, como investigadora cuando entré en el departamento, mi jefe supremo por excelencia fue Manolo Callejón, y él a nivel investigador es el que a mí me ha formado y con el que he realizado toda mi experiencia. A nivel docente hay varios, pero así marcarme no. He tenido profesores buenos, profesores malos. Por ejemplo, para mí Agustín Galindo me dio química general, quizá porque era química general, pero considero muy buen profesor. Tuve profesores muy duros, de los que tenían fama de duros, pero que yo consideraba que eran muy buenos, entonces a mí me servía mucho. Sí tuve una profesora en concreto de matemáticas, que me acuerdo que a mí las matemáticas me gustaban mucho y me hizo casi odiar las matemáticas, no sé odiar, pero porque es verdad que el profesor hace mucho en que te guste una asignatura u otra. Bueno, de los matemáticos podemos hablar mal, porque no van a ver esto, así que... No, hablar mal no, pero sí es verdad que bueno, al final tuve uno muy bueno, que vamos, me fue súper bien y además considero que era muy bueno, y tuve otra que no me gustaba, pero bueno, a lo mejor a mí no, y a otra persona sí, que eso también es que depende mucho. Y así ya para terminar esta parte, ¿algún consejo que les quieras dar a los estudiantes y tal que te hubiese gustado que te hubieran dado a ti en su momento? Pues mira, yo lo digo en clase siempre. Uno, que estudien desde el primer día, o si no desde el primer día, intenten llevar las cosas al día lo más posible, porque al final eso te hace mucho y además te hace después no perderte nada. Y algo que yo también digo mucho en clase, que no sé si a mí me lo dijeron o no, la verdad, creo que no, que los exámenes hay que saber hacerlos. Eso yo también lo digo, porque muchas veces el profesor se da cuenta y dice, este muchacho, este alumno, esta alumna, sé lo que quiere poner, pero no lo está poniendo, ¿sabes? Entonces, los exámenes hay que saber y aprender a hacerlos. No solo hay que estudiar, hay que saberlo, evidentemente, pero luego hay que saber expresarlo y expresar lo que te están pidiendo. Para mí eso es muy importante porque eso puede cambiar mucho. Un examen, sí, es verdad. Vamos a reírnos porque no nos queda otra. Yo son las dos cosas que normalmente digo en clase, Sí, pero además sí. lo digo siempre. Da fe, ¿no? Bueno, y ahora vamos a pasar a las preguntas típicas. Vale. La primera es, si fueses un elemento de la tabla periódica, ¿cuál serías? Pues mira, esa pregunta es buena, pero yo, no sé, es un elemento que me ha gustado siempre, el mercurio. ¿Por qué? Pues no sé, es un metal, pero es líquido a temperatura ambiente. Es muy bonito. Es verdad que es tóxico. Bueno, lo malo. ¿Qué le vamos a hacer? Pero no sé si vosotros como alumnos o en vuestra generación habéis visto el mercurio. A ver, ¿Habéis alumno- jugado? Como alumno no, ¿Habéis pero... jugado? Pero la gente de mi generación Verlo, sí. siempre teníamos termómetros de mercurio, se rompían y jugábamos con las bolitas. Entonces, bueno, a mí es un... Eso alguna vez sí. Alguna vez sí, Sí, de pero los viejos ahora en ya casa de no- mis abuelos. Ya no, Ahora ya pero- no nos dejan, pero todos los niños de mi quinta sí. Y entonces, bueno, pues yo creo que sería el mercurio.
Un metal líquido a temperatura ambiente, muy bonito, así como plateado. Tóxico, sí. Pesado también. Pero sí, creo que el mercurio. Bueno, y ya la última pregunta. ¿Con qué profesor o profesora te irías de viaje a Puerto Rico? Hombre, yo a Puerto Rico me iría casi con Cristina Román y con María Jesús Martín. Es que son, de hecho... Menos mal que lo has dicho, porque si no... Si no, me van a pegar. No, de hecho es que ya viajamos juntas muchas veces, entonces ya sabemos cómo nos llevamos y sí. ¿Sabes? Es lo fácil quizás de decir, digo, porque es las que tienes en el departamento con las que ya has viajado, pero... Hubiera sido una sorpresa si hubieras dicho a otra persona, la verdad. Hombre, digo que a lo mejor la pregunta va más enfocada a con qué profesores te irías que no sean que te hayas ido ya o que no tengas ese vínculo. Si o quieres esa decir conexión. otra persona... No sé, es que me iría con ellas, la verdad. Vale, pues Sí. perfecto. Perfecto. Sí, sería con las que me iría, vamos, ya digo. Que yo viajaría a todos lados, pero bueno. Pues, Cierto, ¿no? pues muchas gracias por haber venido, Mercedes, por haber Nada, a vosotros. respondido. A vosotros, hombre. Y nada, pues nos vemos en el próximo programa.